Sexilio en Castilla y León. ¿Por qué nos vamos? Una entrevista de Teresa Castro. Me llamo Manuel, tengo 72 años, soy la G de Gay y vivo en Madrid. Ahora vivo solo. Nací en Burgos, en la misma ciudad. Ahora creo que son como 100.000 habitantes o más, entonces éramos menos. Es difícil recordar, porque yo creo que del colegio casi no he vuelto ni a pensar, pero sí, yo enseguida me di cuenta que era gay, que me gustaban algunos compañeros, de hecho me enamoraba de algunos. Como chico gay no soy capaz de identificarme porque la palabra no existía. No sé en qué momento pude decir soy homosexual, pero muy pronto. Yo era un niño que leía mucho y creo que algo en mis lecturas o en algo supe que a mí no me iban a gustar nunca las chicas. Hay una cosa que recuerdo de niño. Yo tenía una librería donde compraba libros que venía solamente una vez al año, que eran las barracas, no sé cómo se llaman en otros sitios. Pues una de las barracas, además de la Noria y eso, era una librería. Esa librería por última vez vino cuando yo hice 13 años. Así que recuerdo los libros que compré y siempre son anteriores a 13 años. Yo compré una biografía, fíjate, de Oscar Wilde, leyéndola hasta tal punto que empecé a imitarle. Había imágenes de él y decía algo así, las imágenes, las posturas que no me acuerdo cómo decía, y yo las imitaba. Pues aunque esté mal decirlo, me sentía muy bien. Yo me veía a mí mismo como especial. Como sabes, yo siempre he sido muy lector de tebeos, entonces yo me sentía Superman. Yo era una figura, alguien que la gente no sabía que era otra persona. Y me sentía superior. Era una cosa, claro, enseguida empecé a hablar libros que eran escritores. Yo me imaginaba, fíjate qué tontería, yo imaginaba que Julio Verne, que era uno de mis escritores preferidos, pues era también homosexual como yo, porque en sus novelas no había chicas y cosas así. Perseguía un poco a los chicos, estábamos, claro, las hormonas estaban locas. No sé cómo será ahora las experiencias en los colegios mixtos, pero en aquella época los chicos nos metíamos mano constantemente. Y a mí aquello me ilusionaba y procuraba buscar chicos que me gustaban y estar con ellos, hablar con ellos. Ellos enseguida te daban de lado a la segunda vez que intentabas y así vivía más o menos. Hasta que a los 13 años me di cuenta que no solo me gustaban a mí los chicos, sino que había gente, señores, que les gustaba yo. A los 13 años, de hecho, yo ligué con un adulto y entonces me di cuenta que yo podía ligar con adultos. Pero a partir de ese momento, fíjate, yo casi lo abandono, porque me da mucho miedo. Yo vivía con el temor de que se enterase mi familia, con el temor de que se lo supieran en el colegio, y llegó un momento en que lo abandoné, lo dejé. Prefería, yo como te digo, era un niño que le gustaba mucho leer y yo me quedaba en mi casa. Yo no tenía prácticamente amigos, tenía amigos en el colegio y esto, pero no salía con nadie ni nada, entonces preferí dejarlo y puse todas mis esperanzas en salir de Burgos. De hecho, en irme a Madrid. Fue mi sueño siempre. Quiero decir que no tuve ningún tipo de acoso ni nada, porque claro, nadie sabía nada tampoco. Hice el bachiller en Burgos y hasta los 17 años estuve allí con los hermanos maristas. Tuve siempre la idea de venirme a Madrid. Yo conocía Madrid, mi madre era madrileña y vivía una hermana de mi abuela. La tía abuela, que se había casado bien, era nuestra tía rica de Madrid, entonces podíamos venir alguna vez, algún verano, a pasar unos días con ella. A mí Madrid me fascinaba. Yo siempre estaba desde niño. Yo tengo una foto en la Gran Vía con 2 años y parece ser, por lo que cuentan, que yo volví de Madrid, que no quería volver. No quería volver a Burgos. Y entonces siempre pensaba en Madrid y claro, cuando empecé a crecer y vi que la vida en Burgos me resultaba difícil porque yo no sabía cómo relacionarme con la gente. Siempre pensaba en Madrid como un sitio como más libre o algo así. Tampoco sabía cómo iba a ser, pero yo
yo siempre puse mis esperanzas en irme a Madrid. Yo quería hacer cine, pensé en la escuela de cine, pero claro, la escuela de cine me enteré un buen día que tenías que tener 21 años para matricularte, además de que había un examen de ingreso que decían que era muy difícil, pero vamos, que tenías que tener 21 años. Y además que la escuela de cine ya ni existía, parece ser que se había cerrado por problemas políticos, de hecho nunca volvió a abrirse. Yo no sabía muy bien qué hacer y me daban eso, los de letras, pues podéis hacer derecho o filosofía y letras. Bueno, pues yo pensé, pues filosofía y letras, parece, no sabía muy bien lo que era, pero no sonaba del todo mal. Pero había un problema para mí muy malo y era que tenía que irme a Valladolid a estudiar. Porque claro, al ser de Burgos, yo no podía ir a estudiar a la Universidad de Madrid si no tenía alguna razón grande. Decía, pues Valladolid es lo mismo que Burgos, me voy a encontrar con los mismos problemas. Y luego yo sabía que la gente que estudiaba en Valladolid, pues como estaba cerca de Burgos, pues venían. Cuando llegaba el viernes, pues todos se venían. Yo no quería volver, yo quería estar lejos de mi familia, a la que quería inmensamente, pero quería estar lejos, quería no tener miedo, vivir, yo qué sé. Entonces, un buen día descubrí que existía la escuela de periodismo y puse mis esperanzas en el periodismo. Yo no me veía de periodista para nada, porque yo era un chaval muy tímido, muy introvertido y claro, me decían, pero periodista, vamos. Pero bueno, dije, no, pues yo quiero hacer periodismo. Entonces, cuando terminé el bachillerato, en junio del año 69, en cuanto aprobé, pues me vine a Madrid para matricularme y poder hacer el examen de ingreso en periodismo. Y como tuve suerte y aprobé, pues ya me quedé aquí para siempre. En aquellos primeros 17 años yo nunca dije nada. Tenía los amigos del colegio. Yo me acuerdo que hablábamos mucho, no sé de qué hablaríamos, porque hablábamos. Yo no tenía amigos, digamos, para después, para salir, pero sí en el colegio, en el recreo, y nunca hablábamos de sexo, por ejemplo, me acuerdo. No sé si es que con los que me juntaba eran igual que yo y no nos atrevíamos a decírnoslo, pero tampoco me escondí. Quiero decir que yo nunca me presenté diciendo que las chicas me gustasen o que yo iba a tener novia, no. Por ahí no pasaba, eso lo tenía claro y nunca lo hice. Entonces sí que en casa a veces pues mis tías me preguntaban, ¿ya tienes novia? Y yo, pues no, y nada, ahí se terminaba todo. Yo pensaba, mi hermana nunca tuvo que explicar que a ella le gustaban los chicos, simplemente empezó a salir con chicos. Entonces yo pues tampoco, pero claro, tampoco salía con chicos, simplemente no salía. Era consciente de que me tenía que marchar, era consciente de que me quería marchar. Porque claro, pienso, si yo llego a suspender periodismo y me tengo que ir a Valladolid o quedarme en Burgos, pues me habría buscado la vida de alguna manera. Pero bueno, yo lo veía más fácil si iba a Madrid. No sabía cómo, porque claro, en aquella época no teníamos ninguna información de nada. Claro, yo sabía que iba a ir a Madrid y iba a encontrar a alguien que fuera como yo, pues no lo sé. Es que no estoy muy seguro de qué quería encontrar. Tampoco creo que lo pensara mucho. Yo creo que quería encontrar libertad, dentro de la libertad que podías tener en aquellos años. Encontrar, no sé lo que buscaba. Encontrar a alguien que le gustara como yo, alguien con el que pudiera salir. Era algo. Entonces yo lo que quería era amigos. Que si esos amigos eran novios, yo la palabra novio no sabía ni que existía en aquella época. Tardé mucho tiempo en enterarme que podía decir novio. Entonces no lo tengo claro porque no creo que entonces lo tuviera claro. Ahora es mucho más fácil saber cómo es la vida alrededor, entonces no lo sabíamos. Yo por lo menos no, y eso que ya te digo, yo leía muchísimo. Yo compraba, pues todos los días me compraba informaciones, leía fotogramas, me leía La Codorniz, tenía un montón de información dentro de lo que cabe de lo que ocurría en el mundo, pero es que la información que teníamos era tan pequeña que era imposible saber nada. Yo no sabía lo mismo dónde ir, dónde estar, pero tenía una cosa muy buena, es que aquí había muchos cines. Y mi vida, una de mis grandes aspiraciones era el cine. En la escuela de periodismo hice amigos, muy buenos amigos y tal,
pero ocurría más o menos lo mismo. No les gustaba el cine, no les gustaban los tebeos, lo que a mí me fastidiaba enormemente. Yo dejé un poco claro que, bueno, a mí me gustaban los chicos, ahí sí que no me corté mucho, no decía eso de yo soy homosexual, yo soy gay, no. Pero claro, si salía en alguna revista un chico guapo, pues yo decía, pues qué guapo y cosas así. Entonces enseguida se dieron cuenta. Hubo una cosa que me hizo mucha gracia. Yo tenía un amigo con el que charlábamos mucho, incluso llegué a vivir con él en la misma pensión y esto, y había una librería, no recuerdo exactamente qué fue, algún libro o algo que estábamos viendo, y él le dijo al librero, no, es que aquí mi amigo es homosexual. A mí aquello me chocó mucho, porque claro, yo no le había dicho nada, pero él ya se había dado cuenta. Yo empecé los cines de barrio, cosa que, claro, en Burgos no había más que 2 cines de programación, entonces yo empecé a conocer Madrid yendo a los cines. Yo veía el teleprograma, buscaba las películas, iba a diferentes cines. Y un buen día llegué a un cine muy raro, era el cine Carretas. Yo no sabía lo que iba a pasar y yo entré en ese cine, entré a las primeras filas, yo como buen cinéfilo solo iba a las primeras filas, y yo oía mucho follón por detrás. La gente se levantaba, parece que estaban de bronca, se sentaban, iban para un lado, para otro, salía el acomodador, todos se quedaban tranquilos, otra vez más follón, ¿no? Acababa la película, daban las luces y aquí todo era paz y tranquilidad. Empezaba la siguiente película, otra vez el mismo lío. Bueno, yo no sabía qué pasaba. Yo ya cuando llegó la película donde había entrado, porque como empezaba a las 10 de la mañana, entrabas con la película empezada, fui a salir por un sitio que ponía salida, pero me lié. Un señor detrás de mí me seguía, cantando el la la la, en mi vida se me olvidará. Y yo me puse muy nervioso, porque creí que me iban a robar o algo así. El caso es que al fin conseguí salir fuera. Al día siguiente yo lo conté en la escuela. Pues he visto tal película, una cosa muy rara. ¿Y dónde fuiste? Pues fui al cine Carretas. El cachondeo que se armó. Parece ser que todo el mundo sabía, menos yo, que yo había estado en un cine de maricas. Fue fabuloso, porque a partir de ahí el cine Carretas llegó a ser mi segunda casa. Me habían descubierto algo que yo no sabía que existía, porque claro, entonces todavía no había locales donde tú podías conocer a gente, o la gente iba al Retiro, iba a las estaciones, ligaban por allí y iban a los cines. Y yo, claro, no sabía que existían esas cosas, y así fue como empecé a enterarme. Al principio Madrid era un poco difícil, pero enseguida apareció esta casa. Era la casa de mi tía abuela, tuvo un accidente, la casa se quedó sola y yo me vine a vivir. Luego la casa pasó a una tía con la que yo vivía con mi familia y yo me quedé aquí, yo solo. Esta casa estamos en Chueca. Figúrate, con 20 años tú llegas en pleno Chueca a una casa enorme para ti solo. Entonces, claro, mi vida cambió. Yo tenía una familia muy extensa. Vivíamos juntos, padres, mi hermana, mis abuelos maternos, 2 tías solteras y otro tío que se casó enseguida. Éramos una familia muy unida y que a mí me querían mucho. Yo era como el niño especial. Yo recuerdo comentarios que ahora diríamos homófobos. Yo creo que lo más despreciable de la época era un marica. Una familia podía tener un hijo asesino, pero un hijo marica era terrible. Entonces yo, por eso, no dije nada, ¿no? Pero claro, al venirme a Madrid ya fue diferente, porque yo no tenía que dar cuentas a nadie, mi familia pues venía a veces aquí, ellos veían que yo salía con chicos, venían aquí chicos a casa, creo que enseguida se fueron dando cuenta. Yo no tuve que decir nunca nada porque yo me negaba. Yo veía las novelas esas cuando empezaron a salir las novelas del David Leavitt, que siempre había algún personaje que llegaba a la casa y decía, porque yo soy homosexual. A mí eso me fastidiaba mucho. ¿Por qué tengo que decir que yo soy homosexual? Ni decir lo contrario. Yo hago lo que quiero. Yo empecé a vivir con Rafa. Y claro, un día vino mi madre aquí a pasar unos días. Y digo, pues no, pues ya, es que se lo voy a tener que decir a la fuerza, porque claro, va a estar aquí. Entonces yo le dije a mi madre, oye, mamá, que es que
yo estoy viviendo con Rafa. Y ella me miró y me dijo, ya, sí, ya lo sé. Eso fue todo. Y claro, luego me di cuenta que todo el mundo lo sabía. También es verdad que tuve una familia quizá muy liberal para aquella época. Éramos una familia de clase media-baja, pero eran muy avanzados ideológicamente. Bueno, eran los que habían perdido la guerra, al fin y al cabo. Yo iba a un colegio de curas porque, bueno, no había otra cosa. También problemas de eso, de guerra. El caso es que yo tuve que ir a un colegio de curas, pero, por ejemplo, la religión en mi casa no existía. Y luego, cuando empecé, digamos, a crecer, no tuve problemas. Nunca me preguntaron. Al principio, pues sí, lo típico, cuando venía de Madrid unos días, ¿qué? ¿Ya tienes novia? Y yo decía, no tengo novia. Y ahí terminaba. Mis tías eran solteras y creo que les parecía muy bien que yo no me casara. Entonces, jamás ni con mi padre, ni con mi madre, ni lo más mínimo. Fíjate, cuando se enteró que yo vivía con Rafa, pues lo adoptó como hijo desde el primer día. Sí que es verdad que no he tenido problemas. Periodismo, pues me parece que duró 2 años más desde que yo me matriculé, y entonces se creó las Ciencias de la Información en la universidad. Entonces yo me matriculé en Ciencias de la Imagen y claro, eso sí que fue un cambio total. De repente todos los compañeros con los que estaban eran como yo, digamos que les gustaba el cine a rabiar, estábamos todo el día. Eso sí, ya encontré amigos con los que estaba las 24 horas del día. Encima tenía una casa, fíjate, estábamos todo el día juntos. Muchos eran heteros, pero les traía sin cuidado, y yo podía traer mis novios en las fiestas, y luego otros eran gays y de todo. Fue un cambio en mi trabajo, jamás, entre otras cosas, porque yo entonces empecé a trabajar en cosas de cine, hice un estudio de diseño y tal. Yo era mi jefe, luego entré en la tienda, Madrid Comic, volví a ser el jefe yo. Entonces nunca tuve problemas. Sé que he sido quizá un elegido. me han salido las cosas bien. Los primeros años, pues lo típico, volvía pues a llegar las Navidades, a llegar las vacaciones de verano, pero yo no quería volver. Y entonces poco a poco fui dejando de ir hasta que dejé de ir totalmente. En los 90 volví porque iba con Rafa, mi pareja. Yo quería enseñarle Burgos, quería enseñar pues mi colegio, los sitios en los que yo jugaba, yo le había contado. Claro, al llegar a Burgos en aquellos años, Burgos había desaparecido. El Burgos que yo conocí ya no existía. Mis colegios no existían los edificios, los sitios en los que yo jugaba, ya nada tenía que ver. Entonces yo ya no. Alguna vez volvimos pues a pasar unos días, porque bueno, allí estaba mi familia, aunque mi familia casi prefería venir aquí. Para verlos no necesitaba yo ir a Burgos. Ahora que me he jubilado, sí estoy volviendo a Burgos, pero de vez en cuando, de visita. Allí está mi hermana vive sola, yo estoy ahora solo, bueno, solo dentro de lo que cabe, porque aunque no me separé de mi pareja, de Rafa, nos seguimos viendo un día sí y uno no. O sea, él sigue viendo, salimos a la calle, vamos a la compra y estas cosas. Y cuando voy a Burgos siempre viene él. Siempre vamos los dos juntos, porque mi hermana, si voy sin Rafa, pues la da un algo. Si me planteo volver a Burgos, no, porque allí yo ya no tengo nada. Yo veo la ciudad y, claro, me parece mejor de lo que era cuando yo vivía. Parece una ciudad muy diferente, pero yo tengo mi vida aquí, yo conozco a todo el mundo aquí y yo me considero madrileño. Entonces volver a Burgos, ya te digo, solamente de visita. Claro, mi vida, si me hubiera quedado, habría sido muy diferente, pero no me dio tiempo a tener algo allí, a tener amigos o a tener conocidos. A mí me gustaba mucho Burgos de niño, porque me gustaba mucho el arte. Yo tenía un librito que hablaba de las iglesias, y yo solo, siendo un chaval, me iba a ver las iglesias y me lo leía y tal. Y sigo comprando aquellos libros. Cuando voy a las ferias de aquí de
ferias del libro viejo, yo encuentro un libro de Burgos, siempre me lo compro. De hecho, en la biblioteca mía, que es inmensa, pues tengo una zona muy grande dedicada a Burgos y yo sigo comprando libros de Burgos, pero yo Burgos lo veo como la ciudad de mi infancia. Es lo que se quedó allí y ya lo de ahora pues no me dice apenas nada, no. Es que yo no tengo ni idea de cómo es la gente allí en Burgos, no sé nada. Quiero decir, en Instagram hay una página que se llama así como Burgos Guy, a la que yo puse a seguir, pero que nunca han puesto nada, o una vez al año. Creo que hacen alguna manifestación, una vez cuando es lo del orgullo, una vez vi que había una manifestación, pero era muy pequeñita. Claro, yo lo entiendo, si no hay gente que opina como tú, el sitio se puede convertir en peligroso. En aquella época, si alguien se metía contigo, sabías que no te iba a defender nadie. Yo he visto casos de acoso de ese tipo en la mili, sí los he visto. Y claro, evidentemente nadie defendía a esa persona con la que se metía, nadie se atrevía a poner la cara. Entonces, claro, si hubiera, en este momento a lo mejor eso no habría ocurrido, es que no sé lo que ocurre en esto. No sé si es verdad que ahora somos diferentes, porque yo estoy un poco separado. ¿Había acoso en mi colegio? Yo no tuve nunca acoso, pero es que, claro, no había nadie que se declarase gay en aquella época. No existió nadie, jamás. Nunca había nadie, ni tan siquiera mínimamente, nada. Yo recuerdo un caso de acoso muy claro, pero era un chaval subnormal, bueno, o como se diga ahora, que yo ya en esos términos me pierdo un poco, que en el colegio sí le acosaban, pero de una manera brutal, que le perseguían, le insultaban, se reían de él, era un chico muy miedoso que enseguida se aterrorizaba, le daban miedo, y eso era todo el día, constantemente. Su hermano era de mi clase, y de vez en cuando le defendía, pero claro, se aburría, no podía seguir y le dejaba. Y es el único caso que yo recuerdo de acoso y no era un acoso sexual. Otro caso que puede haber, el único, digamos, gay, yo no sé si decir eso, que yo recuerdo en Burgos, porque ya te digo, no había nadie. Había chistes de mariquitas, que se contaban, pero claro, siempre eran chistes en el que si salía un mariquita, pues salía afeminado. Yo no recuerdo a nadie afeminado en Burgos en todos esos años. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, claro, tampoco sabías quién era y quién no. Solo recuerdo una persona, fíjate, que hoy dirían un pederasta. Había un señor que nos perseguía, que iba a las horas de que entrábamos al colegio. Debía recorrer todos los colegios, pero era un caso que conocía a todo Burgos y que era una persona muy rara. Yo creo que tenía algún tipo de minusvalía psíquica o algo así. Era un personaje muy raro que todos conocíamos y que los chavales se reían un poco de él y tal. Era un vendedor de periódicos y llegaba y nos ofrecía los periódicos y todos cogían el periódico, se reían un poco de él y él nos decía burradas, verdaderas burradas, quería quedar con nosotros y cosas. Entonces a mí aquello me daba miedo, porque la única persona que podía ser más o menos similar a mí era alguien despreciable, si quieres, ¿no? O sea, que no había nadie, digamos, mínimamente positivo al que yo pudiera acercarme. En el momento que dejé el colegio, dejé toda comunicación. Durante unos meses, recuerdo cuando estaba en Madrid, me escribí a alguien con los chicos de letras, pero no volví a tener contacto salvo con uno hace cuestión de 3 años o así, que apareció en el Facebook y hablamos durante un ratito y yo le dije eso de que yo era gay, pero no hubo ninguna reacción por su parte ni nada. A veces lo pienso, ¿qué pensarían de mí? ¿Alguien imaginaba algo? No lo sé. Y no he vuelto a hablar con nadie, no sé cómo son sus vidas. Es que para mí supuso la liberación. El vivir en un sitio en el que no podía
ser como yo quería ser, a ir a otro sitio que en unos pocos años, no de golpe, pero sí en unos pocos años, pude ser yo, pero al 100%.